Hoy vamos a tratar la fase final del Calvario del Señor Jesucristo y su sepultura. Es la parte final del capítulo 19 de Juan. Y hay 4 episodios importantes en este capítulo, en su fase final, que vamos a ver hoy. El primero de ellos es bastante interesante. Vamos a ver primero el pasaje que está en Juan, del verso 25 al 27. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando Juan de sí mismo, era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No sabemos qué fue del resto de discípulos de Jesús, si estaban cerca, a mediana distancia o a muy larga distancia. La verdad, la Biblia no dice si estuvieron por ahí o no. Lo que sí, claro, deja Juan es que él estaba cerca a la cruz y estaban varias mujeres, entre ellas la madre del Señor, María. Y aquí Jesús va a mostrar el amor por su madre. Imagínense qué podía sentir la madre de Cristo al ver a su hijo amado tan terriblemente torturado y crucificado allí. ¿Y qué podía sentir, no, la propia madre por su hijo amado en esas circunstancias? Y es verdad que María tenía otros hijos, pero todavía no habían creído en Jesús. Y ahí estaba su amado discípulo Juan. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice: voy a confiar a mi amado discípulo Juan, a mi propia madre, para que esté bajo su cuidado y su consuelo. Y así fue. Y fue por eso que le dijo: mujer, refiriéndose a su madre, he ahí tu hijo, y al hijo, he ahí tu madre. Y a partir de ese momento, Juan efectivamente, cumpliendo la orden del Señor, acogió en su casa a María. Ahora, ese evidentemente era un acto de amor de parte del Señor por su madre, para poder consolarla, para poder sustentarla a través del cuidado de sus discípulos, Juan. Ahora, hay un detallito que evidentemente pues a algunos les incomoda, sobre todo en el ambiente católico, porque no solamente aquí, sino en otras partes de la Escritura, Jesús, cuando se refiere a su madre, no se refiere como mamá o como madre, sino le dice mujer, ¿no? Entonces suena como un poco chocante para aquellos que pretenden hacer de María una diosa, una especie de corredentora, e incluso más importante e insigne que el propio Jesucristo, como tal en la iconografía de muchas iglesias y catedrales del catolicismo se usa, donde María es el objeto preeminente de la adoración y Jesús está ahí chiquitito, ahí una estatuita chiquitita, ¿no? Ahí escondidito, ¿no? Y María pues es la diosa fundamental. Ese marianismo, esa idolatría hacia una figura emblemática y maravillosa como es María, que merece toda la bendición, pero no la adoración, pues eso no, merece bendición pero no adoración. Y eso está mal. Y obviamente pues estos versículos como que desafían ese pronto que tiene este tipo de personas para hacer de María una diosa y un objeto idolátrico. Y claro, parece que quizás hasta el mismo Jesucristo, el mismo Señor, previendo el futuro, quería también connotar la distancia que existe entre su persona y su propia madre carnal, porque al fin y al cabo él no era un simple hombre hijo de María, él era Dios encarnado. Y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Él era Dios. Y él quería connotar de que efectivamente había una distancia, pese a haber sido su madre biológica, que él no era simplemente un ser humano hijo de una madre, sino que era la encarnación de Dios, era Dios mismo. Por lo tanto, había que guardar esa distancia. Pero salvo ese detalle, eso no significa tampoco que Jesús haya tenido una especie de desprecio a su propia madre, porque está ahí demostrando con toda claridad cómo amaba a su madre y cómo la
trata de consolar a través de Juan y sustentar a través de Juan. O sea que vemos pues el amor de Jesús por su propia madre también. Bien, vamos a ver ahora otro de los aspectos, esta vez en los versos 28 al 30. Dice así, y estamos hablando ya de la parte final del proceso de su crucifixión. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué estaba consumado? A ver, ¿qué estaba consumado? La obra de la expiación por el pecado estaba por terminar. ¿Qué significa la obra de la expiación por el pecado? Que Dios tenía que satisfacer su justicia como Dios santo, esta vez no en nosotros, sino en su Hijo amado, quien pagaría por nosotros nuestras culpas y pecados. Y por eso Él estaba pagando, y el acto final era su propia muerte. Y una vez culminada, se consumaba la obra de la redención de Cristo y ya había terminado. La justicia de Dios había sido satisfecha y nosotros teníamos puerta abierta, si creemos en Él y le recibimos a Jesús en nuestro corazón, para tener vida eterna. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Dice luego, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, como le dije la vez pasada, no solamente tenía sed porque no había bebido líquido seguramente en muchas horas, sino por el hecho que había perdido mucha sangre. Y cuando tú pierdes sangre, lo natural es que tengas sed. Es un síntoma de la hemorragia. No sabemos qué porcentaje de sangre habrá perdido el Señor, pero debe haber sido mucha, y considerando que la muerte era inminente, ya estaba al punto del colapso. El colapso cardiovascular estaba ya a portas, porque había perdido mucha sangre, y esa sed es muestra de su terrible pérdida de sangre. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ya en ese punto final, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora vamos a ver otro pasaje de otro evangelio que lo explica un poco mejor, porque aquí como que es un poquito, Juan, un poquito telegráfico, resumido. Pero bueno, el hecho de darle vinagre en lugar de agua, que hubiese sido lo correcto, era también una forma de oprobio para Jesús. O sea, ¿saben? Bueno, la vinagre lo podemos usar efectivamente en la gastronomía, pero beber vinagre, ¿alguna vez has bebido vinagre? Sí. Es horrible, no es algo agradable. No es vino, es vinagre. Ahora, eso es algo verdaderamente oprobiante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este salmo que hace la profecía, porque ahí dice que hay muchos de los detalles que están profetizados en el Antiguo Testamento, nos hablan de los elementos que sucedieron durante la cruz de Cristo, ¿no? Y aquí vemos en el Salmo 69, los versos 19 al 21, este detalle del que le dieron a beber vinagre. Por eso lo he puesto en las letras amarillas para que se vea claramente la parte. Dice, y el Salmo en sí es muy interesante porque también, como el Salmo 22, nos da pistas del sufrimiento de Jesús en la cruz. Es muy interesante leer el Salmo. Dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, la hiel es lo amargo, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Cuántas señas de profecías hay así en el Antiguo Testamento? Que parecen que están hablando de otro tema, pero ahí hay un detalle que tiene que ver con la historia de Jesús y lo que le pasó a él.
Y bueno, ahí lo vemos, pues la profecía, ¿no? Ahora yo he querido poner este pasaje de Lucas porque nos explica más cosas interesantes que Juan no menciona. Juan realmente tiene una virtud de decirnos muchas cosas que los 3 evangelios sinópticos no dicen, pero también calla, quizás deliberadamente, por diciendo, bueno, ya los otros evangelios ya lo dijeron, yo no voy a abundar en los mismos detalles que otros ya han dicho y yo solamente voy a dar otros detalles. Posiblemente haya pensado eso Juan, pero bueno, la cosa es el hecho es que en Lucas vamos a ver otros detalles muy interesantes que vale la pena mencionar y analizar. Estamos viendo Lucas 23 del 44 al 49. Dice así: cuando era como la hora sexta, más o menos eso debe ser las 12 del día, y la hora nona creo que es las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o hora nona. 3 horas de tinieblas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué pasaba ahí? Vemos que la gente vio eso. ¿Fue un eclipse lo que pasó con el sol? No sabemos exactamente qué fue por qué se oscureció. Hubo un terremoto, tembló la tierra y bajo ese terremoto se cayó el velo del templo. Cuando se refiere al velo del templo, se refiere a esas cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, ya no estaba en esa época el arca de la alianza ahí, pero estaba el propiciatorio, y es donde antes, en los tiempos de Moisés, aparecía esa luz, la Shekinah, que era la luz de la presencia de Dios. Y simbolizaba, pues, como era un cubo, la presencia de Dios en el lugar santísimo, y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación o día de Yom Kippur, una vez al año. Una vez al año podía entrar ahí. Y con unas cadenitas y unas campanitas para que se supiera que estaba ahí vivo y no se había quedado muerto. Y si hubiera la cadena lo arrastraban si se moría ahí dentro, ¿no? Entonces era un lugar muy santo, por eso le llaman lugar santísimo. Y de pronto los atribulados sacerdotes se dieron cuenta de que se había caído ese templo y ahora estaba a la vista de todo el mundo. Y claro, eso debió de sorprenderles tremendamente, ¿no? Pero ¿qué significaba eso? Que ese velo significaba el cuerpo de Cristo sacrificado que ya había muerto, y al morir, ¿qué pasó? La presencia de Dios estaba expedita porque se había pagado nuestros pecados. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Nosotros, los que hemos recibido a Jesús, tenemos acceso al lugar santísimo, gracias al cuerpo sacrificado de Jesús en la cruz. Y eso es lo que significaba la caída del velo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Bien, ¿qué pasó luego? Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, ¿cuántas veces tú puedes decir algo antes de morir y morirte inmediatamente? Pues casi como si fuera un interruptor, pues es algo difícil. Claro, es verdad que las personas también dicen cosas cuando se van a morir, pero era un detalle especial. Pero no solamente eso, sino que estaba sazonado con una serie de acontecimientos externos de la naturaleza que parecía como si la misma naturaleza en la oscuridad y en el temblor estuviera protestando por la muerte de aquel justo que estaba siendo crucificado, que no solamente era un hombre justo, sino que era alguien mucho más especial, era mismo Dios encarnado. Y por eso esa manifestación de la misma naturaleza, porque el creador del universo había estado allí clavado en la cruz, ni más ni menos. El que hizo todo el universo y todas las galaxias estaba allí crucificado. Vaya, ¿no? Eso no era cualquier hombre, era el mismo creador. Dios que visitaba a su pueblo estaba sufriendo en la cruz, y esas tinieblas tenían que hablar de quién era el que estaba ahí crucificado. Y cuando muere y hay ese temblor, ¿qué es lo que pasa con el alguacil? Vamos a ver lo que dice. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea que
Esto impactó a la gente. No es que la gente se quedara impávida y ya está. No. Esto impactó. Era un mensaje de la propia naturaleza, y ese mismo temblor, ese terremoto, era algo que impactaba porque correlacionaba con quién estaba ahí siendo crucificado. Y por eso se dieron cuenta que no había sido un rufián ni un canalla que había sido crucificado por celos religiosos, sino que era quien dijo ser el Mesías y Dios. Y claro, por eso se compungían y se golpeaban el pecho, porque decían: yo he conspirado y he clamado para que crucifiquen a este hombre. Y el centurión decía: yo he ejecutado a este hombre, porque era su responsabilidad ejecutarlo y llevarlo a la cruz. Y se dio cuenta que no, este hombre verdaderamente era justo, era quien dijo ser. Y claro, la gente se quedó conmovida, y muchos allí se arrepintieron. Muchos de los que pidieron la muerte de Jesús se arrepintieron en ese momento. No todos, por supuesto, ¿no? Pero algunos sí. Y se fueron compungidos. Y luego dice el detalle: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahora, vamos a seguir con Juan, esta vez con los versos 31 al 36, y las cosas que suceden luego. Ya en este caso, ya de la sepultura misma de Jesús. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Eso lo hacían para que murieran más rápido, se desangraran del todo y se murieran, ya está. Y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Probablemente al meterle la lanza rompió el pericardio, que es efectivamente ahí hay líquido, como agua, y luego sale sangre y sale agua, ¿no? Por la zona de aquí del costado. Bien. Y el que lo vio da testimonio, o sea, habla de Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y efectivamente, en más de una parte de la Biblia, no solamente el que vamos a ver, hay otras partes también, habla de que efectivamente no se quebraría ninguno de sus huesos. Ahora, esto lo vamos a Bien, vamos ahora a ver cuál es el respaldo profético de esta parte, de este detalle que acabamos de ver. Dice Éxodo 12:46: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí vemos pues que ya esto, en esa Pascua que prefiguraba el sacrificio de Cristo, estaba esa prescripción de que no se quebrara hueso suyo. Y claro, ahí lo dice, es una figura del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero vamos a ver ahora otro pasaje que nos va a dar una ilustración un poco mejor de por qué la Pascua de Israel era esa prefigura del sacrificio de Cristo. Y esto lo vamos a ver en este pasaje del mismo capítulo de Éxodo, pero los versos 21 al 23. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, eso que ven ahí, y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo. ¿Qué es esto?
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Notemos el caso curioso que esas marcas en el dintel de la puerta y en los postes y el lebrillo colocado abajo forman precisamente una cruz. ¿Ven? O sea que hasta en esos detalles encontramos que esta prescripción de la Pascua, no solamente con el detalle de no quebrarse el hueso del sacrificio, sino que también la colocación de la sangre misma tiene relación con la cruz de Cristo. Es una figura poderosa que prefigura 15 siglos antes al verdadero Cordero sacrificado no solo por Israel, sino por el mundo. El Cordero, como decía Juan, que quita el pecado del mundo. Ahora cabe preguntarnos, ¿está la sangre de Cristo untada en la puerta de nuestro corazón? Si no es el caso, piénsalo, porque el heridor pasará, y si no está la sangre cubriendo tu vida, tu destino es la condenación eterna. Por lo tanto, yo te insto a que tomes esto en consideración y que no pases por alto ese precioso valor del sacrificio de Cristo en la cruz, que murió por ti de una manera tan terrible, tan onerosa, tan dolorosa, para que tú seas salvo y para que tú puedas decidir con sensatez creer en Jesucristo y recibirlo en tu corazón, para que esta vez esa sangre derramada en la cruz del Calvario pueda cubrir tus pecados, tus iniquidades, y puedas tú ser acepto ante Dios, y ya no vea Dios tu justicia, que es pura inmundicia, sino la justicia santa de Jesús. Y eso es lo que verdaderamente va a hacer que tú seas acepto para Dios y salvo por la eternidad. Por lo tanto, el simbolismo aquí es muy poderoso. Vamos a continuar entonces con Juan. Hay un detallito más que dice el verso 37 del capítulo 19, cuando dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿A qué se refiere este detalle? Vemos que hay una profecía en Zacarías que menciona esto mismo y nos da un poco de más de pistas a qué se refiere. Cuando habla del traspasado es precisamente porque Jesús fue traspasado con una espada, una lanza, y al parecer pues salió agua y sangre del pericardio, del corazón. Pero el detalle está en que ese hecho en sí es el cumplimiento profético de lo que dice Zacarías. Pero en Zacarías vamos a encontrar un poco más el sentido de lo que quiere decir, y luego Pablo en Romanos 11 nos explicará aún mejor. Vamos a ver qué dice Zacarías 12:10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué quiere decir aquí Zacarías? Habla de un tiempo escatológicamente, el tiempo final, y ahora vamos a ver por qué, lo explica Pablo luego, en el cual dice que Dios derramará el Espíritu Santo sobre su pueblo, un pueblo acostumbrado a ser terco, hostil a su palabra, y que ha rechazado a su Mesías durante siglos. Hasta el día de hoy, el pueblo judío unánimemente no acepta a Jesús como Mesías. No es todavía su Salvador. Es verdad que hay judíos mesiánicos y judíos que se convierten a la fe cristiana, pero no deja de ser pues una minoría.
Sin embargo, como nación eso todavía no ha sucedido. Pero hay una profecía de Zacarías que está por cumplirse, aún no ha sucedido, donde Dios promete que derramará su espíritu para que el pueblo judío pueda al fin reconocer a Jesús, a aquel que traspasaron, no solo en el sentido de que lo atravesó una lanza, sino también que lo dejaron de lado y pasaron de él, para al final creer en Jesucristo y poder ser bendecidos y salvos por la gracia de Dios. Y por eso dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, se lamentarán de haber rechazado a Cristo, pero en su lamento aceptarán y creerán en Jesús. Ahora, aquí en Romanos 11, Pablo nos da una pista mejor sobre este asunto. En el verso 25 al 27 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y qué es lo que dice aquí entonces? Que ese endurecimiento del pueblo de Israel fue la oportunidad que Dios dispuso para que los gentiles pudieran acceder a Cristo, para provocar a celos a su pueblo. Pero que una vez que la plenitud de los gentiles haya sido completada, como dice el pasaje, entonces Dios mirará otra vez a su pueblo con misericordia para que todos sean salvos. Ahora, claro, ese término todos es un término polémico, lo hemos estudiado cuando vimos Romanos 11, en el estudio de Romanos, y vemos que se refiere al remanente de Israel, porque Pablo en ese capítulo habla precisamente del remanente de Israel, y por eso se está refiriendo a ese todos, es todo el remanente de Israel, aquellos que Dios llama para que sean salvos, pero va a ser un remanente destacado, importante, numeroso, para los tiempos finales. Bien, vamos a continuar con la última parte de estos 4 puntos, y vamos a ver en el capítulo 19, el verso 38 al 41, los detalles sobre la sepultura de Jesús. Veamos, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, lo he puesto en amarillo, ahora verán por qué. Dice: pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, recuerdan el capítulo 3 de Juan, habla de esa conversación entre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice: en verdad te digo que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos, y se quedó perplejo Nicodemo, y en fin, hay toda una explicación en ese capítulo muy preciosa. Bien, dice que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido sacrificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan aquí no da muchos detalles, pero como tenemos los otros evangelios, felizmente, podemos coger otro pasaje para poder entrar en más en materia de qué significa esto. Vamos a ver. Aquí recurriremos a Mateo, capítulo 27, versos del 57 al 60, y nos da algunos detalles de quién era José de Arimatea. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico, aquí recién habla de que este hombre era rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Dice, lo puso en su sepulcro nuevo, no dice en un sepulcro nuevo, sino que era su sepulcro para él, y coloca ahí a Jesús.
Y esto cumple la profecía pues de Isaías 53, y que en el verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces vemos pues que la profecía, ese detalle de Isaías 53, haya su cumplimiento en cómo este hombre rico, José de Arimatea, concede a Jesús el poder usar su propio sepulcro para gente rica, y de esa manera poder honrar a su Señor. Ahora, ya terminando, hacemos pues esta pregunta. Volviendo a lo que vimos sobre la sangre untada en la puerta de los israelitas, aquí la pregunta es, para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, ¿está la sangre de Cristo untada en el portal de tu vida? Obviamente, si somos nacidos de nuevo, será un rotundo sí. Pero si es así, hay que recordar un detalle. Ese detalle, que no es un detallito, sino un detalle enorme, es que nosotros somos propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Porque Él dice aquí, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y eso qué significa? Que el creyente tiene que acostumbrarse y cultivar el señorío de Cristo. Es decir, que yo no debo estar obedeciendo a mi carne para que sea mi carne la que defina qué debo decir, qué debo hacer o qué debo decidir, sino que yo me pregunte cada vez: Señor, ¿esto te glorifica? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué querrías que dijera? ¿Tú qué querrías que hiciera? ¿Tú cómo querrías que yo me comportara? ¿Qué decisión querrías que yo tomara? Esas son las preguntas que debemos ejercitarnos todos los días a hacerle sobre cualquier pensamiento, decisión, palabra y actitud que queramos hacer. Tenemos que acostumbrarnos a la guía del Espíritu Santo y no al impulso ese carnal de decir, bueno, yo me considero prudente y por lo tanto yo hago lo que me da la gana porque la carne me dicta que si me enfado tengo que decir alguna barbaridad o maniobrar y conspirar para vengarme de alguna afrenta o de cualquier otra actitud que en el fondo no es más que pura carne. El Señor nos compró con su sangre preciosa no para que andemos en la carne y para que tomemos decisiones carnales y hablemos conforme a la carne, sino nos rescató y nos compró con su preciosa sangre para que podamos servirle en la guía del Espíritu Santo, reconociendo siempre el señorío de Cristo, de tal manera que es Cristo quien modula nuestras palabras y nuestras actitudes. Nosotros nos preguntamos, siempre tenemos en cuenta a Cristo para que digamos y nos preguntemos a nosotros mismos si quisiera Cristo que yo dijera, me expresara de tal manera o hiciera tal cosa. Eso es importante hacer, hay que practicarlo. No podemos decir que somos cristianos y simplemente desandar y no practicar el señorío de Cristo, sino más bien cultivarlo siempre. En la medida en que lo hagamos, verdaderamente estaremos honrando a Cristo, aquel que murió tan cruenta y dolorosamente por nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra y las gracias por ese amor tan grande que tuviste para con nosotros, para enviar a tu Hijo amado a sufrir algo tan espantoso como fue ese tormento, esas flagelaciones y esa cruz. Gracias, Señor, por que ese amor que no tiene nombre, no tiene dimensiones que podamos describir. Y te agradecemos por habernos señalado para vida eterna. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes también a ser agradecidos, coherentes con la fe que hemos adquirido y en gratitud a esa sangre que cubre la puerta de nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que seamos pues consecuentes
y podamos siempre andar en el señorío de Cristo, en la guía del Espíritu Santo, para que siempre modulemos lo que hagamos, digamos y decidamos todo de acuerdo a lo que a ti te agrada. Te pedimos esto, precioso Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.